¿Cómo fue posible que hace miles de años el ser humano construyera monumentos que todavía hoy desafían nuestra imaginación? En distintos lugares del mundo surgieron civilizaciones que, sin maquinaria moderna, sin computadoras y con herramientas muy simples, levantaron obras gigantescas que han resistido el paso del tiempo. Desde las imponentes pirámides de Egipto hasta las ciudades escondidas entre las montañas de Sudamérica, cada una de estas construcciones representa un logro extraordinario de la ingeniería, la arquitectura y la organización humana. Algunas fueron centros religiosos, otras ciudades enteras y otras aún conservan secretos que los arqueólogos siguen investigando. En este documental viajaremos por algunos de los monumentos más impresionantes de la historia para descubrir cómo fueron construidos, por qué siguen sorprendiendo al mundo y qué nos enseñan sobre las civilizaciones que los hicieron posibles. Prepárate para recorrer miles de años de historia y descubrir por qué estas maravillas continúan despertando admiración en todo el planeta. Frente al desierto de Egipto se alza una de las obras de ingeniería más impresionantes jamás construidas por el ser humano, la Gran Pirámide de Giza. Construida hace unos 4.500 años, durante el reinado del faraón Keops, fue la estructura más alta del mundo durante casi 3.800 años, un récord extraordinario para una construcción de la antigüedad. Se estima que está formada por más de 2 millones de bloques de piedra, algunos con un peso de varias toneladas. A pesar del paso del tiempo, su precisión sigue sorprendiendo a ingenieros y arquitectos. Durante muchos años surgieron teorías sobre su construcción, pero las investigaciones arqueológicas muestran que fue levantada por miles de trabajadores especializados, organizados con una planificación excepcional para su época. La Gran Pirámide no solo fue una tumba real, también representa el extraordinario conocimiento que los antiguos egipcios tenían sobre arquitectura, matemáticas y organización. Más de 4 milenios después, continúa desafiando al tiempo y recordándonos hasta dónde puede llegar la capacidad humana cuando el conocimiento y el trabajo colectivo se unen. Machu Picchu, la ciudad entre las nubes. Región de Cusco, Perú. Oculta entre las montañas de los Andes peruanos, se encuentra una ciudad que parece desafiar la lógica y el paso del tiempo, Machu Picchu. Construida por la civilización inca durante el siglo XV, esta impresionante ciudad fue levantada a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar, en un terreno montañoso donde construir parecía casi imposible. Pero lo más sorprendente es su ingeniería. Los incas colocaron enormes bloques de piedra con tanta precisión que, en muchos casos, ni siquiera es posible introducir una hoja de papel entre ellos. Lo lograron sin utilizar mortero, una técnica que además permite que las construcciones resistan los frecuentes terremotos de la región. Machu Picchu también cuenta con terrazas agrícolas, canales de agua y un avanzado sistema de drenaje que demuestra el profundo conocimiento que los incas tenían sobre arquitectura e ingeniería. Aunque todavía existen preguntas sobre algunos aspectos de su historia, hoy sabemos que fue un importante centro ceremonial y administrativo del Imperio Inca. Más de 500 años después, Machu Picchu continúa siendo uno de los mayores símbolos del ingenio humano y una de las maravillas arqueológicas más impresionantes del planeta. Los Moais, los gigantes de la Isla de Pascua. Isla de Pascua, Rapa Nui, Chile. En medio del inmenso Océano Pacífico, existe una isla donde cientos de gigantes de piedra observan el horizonte desde hace siglos. Son los famosos Moais de la Isla de Pascua. Estas enormes esculturas fueron creadas por el pueblo Rapa Nui entre los siglos XIII y XVI. Algunas alcanzan más de 10 metros de altura y pesan más de 80 toneladas, aunque existen ejemplares aún mayores que nunca llegaron a completarse. Pero el verdadero misterio era otro. ¿Cómo lograron mover semejantes colosos sin ruedas ni maquinaria moderna? Durante muchos años surgieron numerosas teorías. Sin embargo, investigaciones recientes y experimentos arqueológicos han demostrado que algunos moais pudieron trasladarse en posición vertical utilizando cuerdas y el trabajo coordinado de grupos de personas, haciendo que la estatua avanzara con un movimiento similar al de caminar. Para los Rapa Nui, los moais no eran simples monumentos. Representaban a sus antepasados y simbolizaban protección, liderazgo y conexión con sus raíces. Hoy, estas impresionantes esculturas siguen siendo uno de los mayores símbolos de la creatividad y la capacidad organizativa de una civilización que logró dejar un legado inolvidable en uno de los lugares más aislados del planeta. Angkor Wat, el templo más grande del mundo. Siem Reap, Camboya. En el corazón de la selva de Camboya se encuentra una construcción tan gigantesca que aún hoy sigue asombrando a millones de personas. Su nombre es Angkor Wat, el monumento religioso más grande del planeta.
Fue construido durante el siglo IX por el Imperio Jemer, una de las civilizaciones más poderosas del sudeste asiático. El complejo ocupa más de 160 hectáreas y está rodeado por un enorme foso que, además de protegerlo, ayudaba a controlar el agua. Pero lo más impresionante no es solo su tamaño. Sus torres, pasillos y miles de relieves fueron tallados con una precisión extraordinaria. Cada muro cuenta historias sobre dioses, batallas y la vida cotidiana de aquella época, convirtiendo al templo en un gigantesco libro de piedra. Aunque originalmente fue dedicado al dios hindú Vishnu, con el paso de los siglos se transformó en un importante centro del budismo y continúa siendo un lugar sagrado hasta nuestros días. Más allá de su belleza, Angkor Wat demuestra el extraordinario conocimiento que esta civilización tenía sobre arquitectura, ingeniería y planificación urbana. Después de casi 900 años, este majestuoso templo sigue siendo uno de los mayores símbolos del ingenio humano y un recordatorio de que algunas obras pueden desafiar al tiempo y permanecer vivas para las futuras generaciones. Göbekli Tepe, el templo que reescribió la historia. Provincia de Şanlıurfa, Turquía. En una colina del sur de Turquía se encuentra un lugar que obligó a los arqueólogos a replantear parte de la historia de la humanidad. Su nombre es Göbekli Tepe. Descubierto en la década de 1990, este sitio arqueológico tiene una antigüedad de aproximadamente 11.600 años, lo que significa que fue construido miles de años antes que las pirámides de Egipto y Stonehenge. Pero lo más sorprendente estaba por descubrirse. Sus enormes pilares de piedra, algunos de hasta 5 metros de altura y varias toneladas de peso, fueron tallados con figuras de animales como zorros, serpientes, aves y jabalíes. Todo indica que fueron colocados por comunidades que aún no habían desarrollado la agricultura de forma permanente. Este hallazgo llevó a muchos investigadores a proponer que la construcción de grandes centros ceremoniales pudo haber favorecido la organización de las primeras comunidades, en lugar de ser una consecuencia de las primeras ciudades. Aunque todavía quedan muchas preguntas por responder, Göbekli Tepe es considerado uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia y una prueba de que nuestros antepasados lograron obras extraordinarias mucho antes de lo que imaginábamos. Cada piedra de este antiguo santuario nos recuerda que aún existen capítulos de la historia humana que apenas estamos comenzando a comprender. Petra, la ciudad esculpida en la roca. Gobernación de Ma'an, Jordania. En medio del desierto de Jordania existe una ciudad tan extraordinaria que fue literalmente tallada en la roca. Su nombre es Petra, y durante siglos permaneció oculta para gran parte del mundo. Fundada hace más de 2000 años por el pueblo nabateo, Petra se convirtió en un importante centro comercial gracias a su ubicación estratégica entre las rutas que conectaban Arabia, Egipto y el Mediterráneo. Pero lo más impresionante no era su riqueza. Los nabateos excavaron templos, tumbas y edificios directamente en los enormes acantilados de piedra arenisca. Además, desarrollaron un avanzado sistema de canales, cisternas y depósitos que les permitió almacenar agua y sobrevivir en uno de los lugares más áridos del planeta. La construcción más famosa es el Tesoro, una impresionante fachada de casi 40 metros de altura, esculpida con una precisión que sigue maravillando a arqueólogos y visitantes. Tras cambios en las rutas comerciales y varios terremotos, Petra fue perdiendo importancia y quedó prácticamente olvidada durante siglos, hasta que fue redescubierta en 1812 por el explorador suizo Johann Ludwig Burckhardt. Hoy, Petra es considerada una de las nuevas 7 maravillas del mundo y un extraordinario ejemplo de cómo una civilización fue capaz de adaptarse y prosperar en un entorno aparentemente imposible. Teotihuacán, la ciudad donde nacen los dioses. Estado de México, México. A solo unos kilómetros de la actual Ciudad de México se encuentra una de las ciudades antiguas más impresionantes del continente americano, Teotihuacán, conocida como la ciudad donde nacen los dioses. Hace casi 2000 años, esta enorme metrópoli llegó a albergar a más de 100.000 habitantes, convirtiéndose en una de las ciudades más grandes e importantes del mundo de su época. Pero existe un misterio que sigue desconcertando a los arqueólogos. Hasta el día de hoy no se sabe con absoluta certeza qué pueblo fundó Teotihuacán. Cuando los mexicas llegaron siglos después, la ciudad ya estaba abandonada y ellos mismos quedaron maravillados por su grandeza. En el corazón de la ciudad se levantan la Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna, unidas por la famosa Calzada de los Muertos, una avenida de casi 4 kilómetros que fue cuidadosamente planificada. Sus constructores diseñaron la ciudad con una extraordinaria precisión, alineando sus edificios con fenómenos astronómicos y creando una compleja red de viviendas, templos y espacios ceremoniales.
Aunque muchas preguntas siguen sin respuesta, Teotihuacán continúa siendo una de las mayores obras arquitectónicas de América y un legado que demuestra el extraordinario conocimiento de las civilizaciones mesoamericanas. Baalbek, los bloques de piedra más grandes de la antigüedad. Valle de la Bekaa, Líbano. En el corazón del Líbano se encuentra uno de los complejos arqueológicos más impresionantes del mundo, Baalbek, un lugar que alberga algunos de los bloques de piedra más grandes jamás utilizados en una construcción. Hace más de 2000 años, los romanos levantaron aquí enormes templos dedicados a dioses como Júpiter, Baco y Venus. Sin embargo, lo que más sorprende es su gigantesca plataforma de piedra. Algunos de estos bloques pesan más de 800 toneladas, y en una cantera cercana se encuentran otros aún mayores que nunca llegaron a colocarse. ¿Cómo lograron transportar y mover piedras de semejante tamaño sin la maquinaria moderna que conocemos hoy? Los arqueólogos creen que los romanos utilizaron una combinación de rampas, rodillos, palancas y una extraordinaria organización del trabajo. Aunque todavía se estudian los detalles, existe consenso en que su ingeniería fue excepcional para la época. Baalbek no solo destaca por el tamaño de sus piedras, sino también por la precisión con la que fueron colocadas, permitiendo que parte de la estructura permanezca en pie después de terremotos y del paso de más de 2 milenios. Este impresionante complejo nos recuerda que las grandes civilizaciones no solo construían para su presente, sino que dejaron monumentos capaces de inspirar a la humanidad durante miles de años. Después de recorrer Egipto, Perú, Chile, Camboya, Turquía, Jordania, México y Líbano, una pregunta sigue resonando: ¿qué tenían en común todas estas civilizaciones? Aunque vivieron en épocas diferentes y nunca tuvieron contacto entre sí, compartían algo extraordinario: la capacidad de observar, aprender y construir obras que desafiaron los límites de su tiempo. Con ingenio, organización y un profundo conocimiento de la naturaleza, fueron capaces de levantar monumentos que aún hoy resisten terremotos, tormentas y el paso de miles de años. Cada piedra colocada, cada templo construido y cada ciudad planificada cuenta la historia de personas que soñaron en grande y dejaron un legado que sigue inspirando al mundo. Estos monumentos no son solo vestigios del pasado, son una prueba de que la creatividad, el esfuerzo y el conocimiento pueden trascender generaciones. Y quizás esa sea la mayor enseñanza que nos dejaron las antiguas civilizaciones, que el verdadero progreso no se mide solo por la tecnología, sino también por la capacidad de crear algo que perdure en el tiempo. Todavía quedan muchos secretos por descubrir, muchas preguntas por responder y muchas maravillas esperando ser exploradas. Porque cuanto más conocemos nuestro pasado, mejor entendemos quiénes somos y hasta dónde podemos llegar. Porque el mundo está lleno de historias increíbles, solo hace falta descubrirlas. Nos vemos en el siguiente documental de Más allá de la imaginación.